Hola a todos, sean bienvenidos a este seminario en vivo donde vamos a trabajar lo que viene siendo una introducción muy básica al programa MaxQDA para hacer investigación. Si desean, pueden descargar el programa en maxqda.com, lengua para español. Nos vamos al mundo que va a estar en su parte derecha de su ordenador. Damos clic y va a estar la opción de español para que los cambie a español. Aquí les va a dar descripciones de lo que es MaxQDA y le pueden dar clic a descargar una prueba y los va a mandar aquí a un formulario que al rellenar les va a enviar a su correo la oportunidad de descargar MaxQDA por 14 días, el paquete completo. Hay diferentes paquetes, hay el Pro que tiene los sistemas que pueden hacer cálculos matemáticos, estadísticos para investigaciones mixtas, y paquetes un poco más básicos dependiendo de la investigación que tú vayas a desarrollar. Me presento de antemano, mi nombre es Ulises Alejandro, soy del Centro de Investigación Integral Pedagógico. Nos puedes visitar en nuestra web Evolución Integral Educativa para cursos, seminarios, lo que realmente ocupes. Aquí en oferta educativa puedes acceder a nuestra oferta educativa, donde estamos de vez en cuando compartiendo algunos seminarios gratuitos en línea y de manera presencial. Para aquellos que lo necesiten, también podemos dar asesoría. Entonces nos vamos sin más que nada a la presentación de la introducción a MaxQDA 2018. Aquí están mis datos de contacto. Yo soy Ulises Alejandro, como les ya he mencionado. Estoy certificado como trainer del MaxQDA. Pueden contactarnos desde estos aquí, ya sea por Twitter, por mi canal de YouTube, al Facebook, a nuestro correo electrónico, inclusive más privado, si quieren, por WhatsApp. No hay ningún problema. Entonces, iniciamos. Voy a hacer una presentación corta de 10 diapositivas porque el sentido de este seminario va a ser intentar el trabajo más directo en lo que viene siendo el software. Entonces, ¿qué es MaxQDA? MaxQDA es un software profesional para el análisis de datos cualitativos que te ayuda a trabajar diferentes métodos investigativos del enfoque cualitativo. Recordando que del enfoque cualitativo tenemos métodos emergentes, muchos emergentes: teoría argumentada, fenomenología, narrativa, estudio de casos, tantas situaciones que hay hoy en día de estos métodos que han emergido gracias a la aceptación de lo cualitativo. Una de las ventajas de MaxQDA es que es universal, funciona en Windows, en Mac, en varios sistemas operativos, y es exactamente igual. O sea, su función es la misma, su pantalla es la misma, no te cambia. Está desde 1989, como pueden ver aquí, desde 1989, así que ya tiene bastante en el mercado. Tiene posibilidades de conectarte con Twitter, con YouTube, entre otras cosas. ¿Para qué te sirve? Te sirve para organizar tus datos, para que tengas un proceso donde puedas clasificar y organizar tus datos. Te ayuda a crear un sistema de códigos, un sistema de documentos que te va a posibilitar y facilitar tu trabajo investigativo. Eh, Muchos de mis alumnos en mis talleres les llego a compartir la manera artesanal de hacer investigación, es decir, sin utilizar el software, y resulta pues que se generan bastante hojas con muchos colores y es lógicamente un poco más laborioso. Así que MaxQDA te va a ayudar mucho porque también tiene herramientas visuales que son interactivas. Como pueden ver aquí, tenemos inclusive algunas nubes de palabras, retrato por color de acuerdo a la codificación, matrices. Tenemos también aquí una manera de explorar los documentos muy interactiva. Entonces es un software bastante interesante.
Antes de iniciar, tenemos que tener claridad, sí, en algo que nos tiene que quedar muy claro a todo investigador cualitativo. Porque ahorita, aunque Max QDA te va a decir para la investigación mixta, me voy a enfocar a lo cualitativo. Tenemos que tener muy, muy claro nuestro tema de estudio, qué es lo que queremos estudiar, con qué propósito, ya sea y general y particular, y así también tener las preguntas. Esto, si estás haciendo, por ejemplo, tu tesis, debes de tener tu tema de estudio, tu propósito, tus preguntas de investigación, ya sea tu hipótesis cualitativa. A mí me gusta llamarlo supuesto teórico, porque una hipótesis yo le voy más a la definición de que es cuando encuentras dos variables para comprobar relaciones o describir relaciones. Aquí el supuesto teórico tú supones y propones algo que va a pasar, algo que tú crees que acontece en ese universo de estudio. Tener nuestras categorías y nuestros códigos que estos van en el proceso de análisis, es decir, tener la congruencia de lo que estamos haciendo. Posteriormente, si vamos a que existe una generalidad en los métodos cualitativos, esta generalidad es que se trabaja con categorías. La verdad, puede decirse hoy en día que la investigación trabajamos mucho las categorías, y las categorías las trabajamos ya sea de manera deductiva o de manera inductiva, pero siempre estamos trabajando categorías, y las categorías tienen códigos. Entonces vamos a ver. Una categoría viene siendo como el símil de una variable en lo cuantitativo. Entonces, la manera deductiva, es decir, cuando trabajamos con categorías deductivas, es en base a la teoría o a hipótesis previamente existentes, es decir, lo que yo ya conozco. Por ejemplo, si estoy trabajando sobre educación, yo ya conozco teoría de educación, entonces construyo mi marco o mi sistema de códigos en esa manera. Voy a abrir un documento de Excel para darle un ejemplo. Entonces, yo construyo mi sistema de códigos. Voy a crear mi sistema de códigos. Mi sistema de códigos, puede decirlo predefinido. Categoría y, por ejemplo, código. Por así decirlo. Ahí me faltó el acento. Categoría, por ejemplo, voy a unir estas. Yo tengo la categoría escuela. Tengo la categoría escuela. Esta categoría escuela tiene dentro de su categoría existen tiene sus propios códigos, es decir, es abarcativa, aunque también puedo utilizar la palabra escuela para codificar. Tiene, por ejemplo, jugar de manera semántica. Por ejemplo, la escuela, podemos encontrar códigos referentes a la educación, al aprendizaje, a la enseñanza, a alumnos, docentes, estrategias, didáctica, etcétera. Entonces, lo que quiero aquí más que nada dar a entender es que nosotros podemos tener nuestro sistema de códigos. Aquí podemos tener otra categoría y otros códigos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un código y una categoría? Que la categoría abraza cierta información, que en este caso sería esta información. La categoría te abraza, es la base de algo. Tú puedes tener tus categorías preestablecidas con tus códigos preestablecidos antes de trabajar, en este caso, la información. Me voy a regresar a mi presentación antes de trabajar la información. Y eso sería la manera deductiva, en base a la teoría y la generación de hipótesis. Ahora, la manera inductiva. La manera inductiva es en base a los datos, no en base a la teoría. Es decir, por ejemplo, si estás trabajando en una teoría argumentada, no puedes o no debes trabajar una codificación inductiva. La inductiva es decir, te apegas a los datos, no llegas con esto. En pocas palabras, no llegas con este proceso. Este proceso es antes de iniciar el análisis. Cuando haces algo inductivo,
te basas a los datos, no se utiliza la base de la teoría. Y por decir que podemos trabajar las dos a la vez, también se puede trabajar, dependiendo mucho de tu pregunta de investigación. Entonces, podremos decir que se sigue un proceso muy básico para trabajar el análisis de texto en la investigación o el análisis de los datos en tu investigación. Si suponiendo que estás haciendo una tesis, tienes el diagnóstico, donde en tu tesis, luego tienes el marco teórico, la metodología, donde ya recabaste esa información, ya tienes todo ese paso, ya diseñaste los instrumentos de investigación, los aplicaste y entonces ya tienes tu buen bonche de investigación grande. Ya tienes tus datos o inclusive puedes empezar a codificar desde que obtienes los primeros datos y tu investigación es a comparación de tiempos, pero ya tienes datos. Entonces, estos datos hay que analizarlos y este análisis también es un método en sí mismo. Entonces, el primer proceso que tenemos que hacer es la lectura e interpretación del texto. Ahorita vamos a ver esa parte. La creación de categorías, esto de manera inductiva. Codificamos segmentos de texto, analizamos y presentamos resultados. Por así decirlo, es un orden cronológico que por ahí puede tener ciertas variaciones dependiendo al estilo de la codificación. Este ciclo nos lo sugiere en su libro de análisis de texto cualitativo, una guía práctica para el trabajo una guía práctica, Ude Kukars, y es muy muy bueno su libro. Lees, creas categorías, pero si se fijan aquí, todo tiene un centro y ese centro se llama preguntas de investigación. Lo que estás haciendo, la creación de tus categorías, la construcción de tus conceptos es para que respondas tus preguntas de investigación. Y tu pregunta de investigación, por lo tanto, te va a ayudar a sustentar esa hipótesis, esa teoría o ese supuesto teórico que tú traes o filosófico que tú traes en tu mente. Entonces, lo que viene siendo la codificación de los segmentos de texto es un proceso bastante interesante. Digamos que hay varias maneras, pero uno muy reconocido ya es que se basa en 3 pasos, que es 1, codificación abierta, 2, codificación axial y 3, codificación selectiva. La primera es extensa, es decir, puedes tardarte un día, una semana, un mes, un año, dependiendo de la necesidad de tu investigación. No te puedo dar que hay un tiempo preestablecido, es dependiendo de cuánto equipo tengas para investigar, si eres tú solo, cuánta información tengas. Codificación abierta, vamos a crear todos los códigos posibles que tengamos y que nos aparezcan. Pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 200. Eso no importa. Luego viene siendo la codificación axial, cuando empieza a reducirse y empiezan a emerger categorías y relaciones entre las categorías. Y al último, la codificación selectiva, que es cuando encontramos nuestra categoría central, nuestro núcleo investigativo, aquella categoría que te mueve todo. Por ejemplo, en la educación, a lo mejor una categoría central podría ser, o una categoría nuclear podría ser el aprendizaje. Si no hay un buen aprendizaje, lo demás se derrumba en este proceso investigativo. Entonces, aquí está MaxQDA 2018. Entonces, hay que crear un nuevo. Aquí puedes crear un nuevo proyecto, le das clic a crear un nuevo proyecto y le das un nombre. Por ahí yo lo voy a cerrar porque yo ya tenía uno aquí que ya le había dado un nombre, introducción a MaxQDA, para no tener tantos. Al clic a abrir, y ese es con el que voy a trabajar. Ahora, yo quise iniciar este seminario sin nada, en blanco, así como tú lo inicias. Tú no tienes regularmente nada cuando vas a trabajar. De hecho, no tenemos nada cuando vamos a iniciar. Es una realidad. Por eso lo quiero iniciar en blanco. Y por eso va a ser introducción. En aproximadamente 45 minutos, una hora,
Vamos a intentar trabajar este proceso. Vamos a ver cuánto dura el video o el seminario. Digo video porque se va a ser compartido sus correos de aquellas personas que se inscribieron. Ahora, aquí tenemos múltiples pestañas, como las pueden ver. Son múltiples pestañas desde inicio, importar, códigos, variables, análisis, métodos mixtos, y cada que voy cambiando, va cambiando el contexto inferior de la pestaña, como lo pueden ver. ¿Ok? Va cambiando y eso es muy interesante. No vamos a ver en este video todos, pero vamos a intentar ver lo que es básico, la codificación y cómo codificamos, para qué codificamos, y después los invitaremos a otro seminario para ver a lo mejor cierta parte del análisis e interpretación de eso que codificamos. Ahora vamos a inicio y encontramos ciertas cosas. Por lógica, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestra información. Importas tu información de todos esos instrumentos que ya diseñaste y ya recabaste información y los vas a agregar aquí en el botón de documentos. ¿Qué tipo de documentos te soporta MaxQDA? Te soporta bastantes, realmente te soporta un mundo de documentos. Te soporta documentos de Word, documentos de PDF, texto enriquecido, HTML, documentos de hoja de datos, tablas, imágenes en varios formatos, así como también te soporta archivos de audio y video, audio MP3, el WAP que regular o el ACC, que son los que viene grabando muchas veces el celular, o también te soporta los que vienen siendo el MP4. Casi todo dispositivo te graba en MP4 hoy en día. Entonces, ¿qué tipo de documentos puedo agregar? Pues todos esos tipos de documentos. Aquí yo tengo una imagen, yo tengo un texto y tengo un archivo MP3. Ahorita voy a agregar el de video porque lo tengo. De encuesta lo voy a dejar para otra ocasión que los invite conmigo. Voy a dar clic a abrir y se van a agregar estos tres. Se agregó ya la imagen, el documento de texto y el documento de el audio. Ok, ahora voy a agregar un documento de video. Creo que lo tengo en descarga. Bueno, aquí está. Listo. Bueno, ya que agrego mis documentos, si quiero los puedo clasificar en conjuntos. Ahorita no me voy a meter a clasificaciones ni esas cosas, simplemente voy a ir a lo básico. ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Lo introductorio. Por ejemplo, inicio con lo que más usamos o con lo que más trabajamos. Los textos. En este caso, voy a darle un poco de zoom. Yo voy a trabajar el documento Inteligencia Espiritual y Educación Holista. Tú puedes tener una observación de tu diario de observación, un registro anecdótico, una bitácora, lo que tú hayas tenido, que sea tipo texto, inclusive una entrevista que hayas transcrito, la puedes trabajar. Voy a trabajar un texto de un amigo que se llama Fernando Vázquez García, que trabaja la educación holista y la inteligencia espiritual, aprendizaje consciente. Voy a trabajar porque se me hace práctico trabajarlo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tú cuando eras estudiante, o si lo sigues siendo, seguramente lees un texto y vas subrayando aquellas partes importantes. En algunas ocasiones puedes subrayar 2 renglones, un renglón. En otras subrayas un párrafo completo. En otras subrayas nomás una parte de ese párrafo y la otra la dejas sin subrayar, y en ocasiones te brincas hasta párrafos completos porque no los consideras importantes, y en otros párrafos completos. Aquí cuando me llegan a preguntar, oye, ¿cuánto tengo que subrayar o marcar o segmentos de texto? Todo obedece y todo siempre va a obedecer aquello que te responda a tu pregunta de investigación.
Por ejemplo, vamos a leer e interpretar el texto. Yo les recomiendo que se familiaricen con el texto para poder crear las categorías o códigos en los segmentos del texto. Ejemplo, me regreso. Si yo tengo un texto, lo voy a ir subrayando y lo voy poniendo y lo voy a ir codificando. Vamos para allá. Yo voy a leer este párrafo, nada más los demás lo vamos a hacer en supuestos. La inteligencia espiritual y la educación holística son inseparables, son incluyentes. Uno representa la estrategia y la otra el fin para alcanzar la contemplación, la autoindagación y el autoconocimiento, y la conciencia como un nivel superior de entendimiento universal, dejando de lado lo personal representado por el ego y los sistemas de creencias que vienen a generar los grandes obstáculos para el desarrollo de la naturaleza humana. Por ejemplo, hay muchas maneras, hay que segmentar el texto, hay que encontrar partes de texto que nos ayuden a encontrar regularidades, que nos ayuden a describir o a fundamentar mi hipótesis o aquellas preguntas de investigación. Por ejemplo, yo digo que aquí es algo importante para mí, entonces toma nomás esas 3 líneas. Si quieres tomar una línea, toma una línea. Si quieres tomar todo un párrafo, toma todo un párrafo. Tú decídelo, pero decídelo conscientemente en base a tus preguntas de investigación, que es lo que rige tu investigación. Entonces, yo suponiendo que a mí solo me importa hasta aquí, hasta conciencia, tengo mi primer segmento de texto. Entonces, es una cita textual también, un segmento de texto. Le doy botón secundario, o también puedo utilizar el atajo al W, botón secundario, con un nuevo código. En este caso, a lo mejor voy a utilizar, voy a trabajar la manera que les había comentado, inductiva, es decir, en base a la información que me dé mi dato. Y en mi dato me aparece inteligencia espiritual, vamos a acercarnos, que me aparece inteligencia espiritual, educación holista y contemplación, autoindagación, autoconocimiento y conciencia. Me aparecen varios términos. A lo mejor este me sirve para mi investigación, este me sirve y este me sirve, pero este y este y este no son ahorita incluyentes para mi investigación. Quizás en un futuro, quizás no. Pero aquí voy a utilizar el proceso y digo, de acuerdo a la información y a mis preguntas de investigación, tengo la inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Le voy a dar el color azul en este caso. ¿Y qué pasa? Me aparece una viñeta con ese código y me aparece acá mi sistema de códigos que va a empezar a crecer, va a empezar a tomar vida. Vuelvo a poner otro que me faltó, educación holista. Y le voy a dar tal vez el mismo color porque es referente a lo mismo. Le doy clic OK. Y voy a poner también conciencia. Y a conciencia le voy a dar un color morado. Aquí si quisiera también puedo darles más colores. Vean. Aquí. Tengo la oportunidad de cambiar a la gama de colores que así lo deseo. Le voy a dar, en este caso, con ciencia, con SC. Le doy clic a OK. Entonces, ya tengo varios códigos. También establecí colores. Por lo tanto, hay 3 viñetas unas 2 del mismo color, que son estas, y la otra entre color rosita y morado, que es diferente. Entonces, si aquí yo encontrara otra información diferente, pues codifico otra información diferente. Por ejemplo, aquí está naturaleza humana. Aplica naturaleza humana. Punto. Aquí la tenía, la palabra naturaleza humana. También está entendimiento universal.
Entendimiento universal. Ok, ahora, eso es, digamos, el proceso inductivo. Yo me baso y codifico de acuerdo a los datos. También puedo codificar de acuerdo a mis esquemas mentales o a lo que ya está predispuesto. Si tuviera ya esto, por ejemplo, ya tengo estos códigos. Aquí suponiendo, me regreso, que yo agarro todo esto. Es mi decisión agarrar esas 10, alrededor de 10 líneas, 8 líneas. Y ya tengo mi sistema de códigos. A lo mejor todavía no lo tengo escrito o ni siquiera importado. Entonces digo, aquí habla sobre aprendizaje y sobre enseñanza. Punto. Si tú dices, aunque no tenga la palabra enseñanza, pero tú dices, tú deduces, tu abstracción te dice que hay habla de enseñanza, pues puedes poner enseñanza. Le voy a dar al clic morado. Y para mí, solo ese código representa, todo este texto, todo este segmento representa enseñanza. Y tal vez de mi sistema de códigos también representaba docentes. Docentes. Punto. Lo selecciono. Cuando mis alumnos me preguntan cuál es la que más recomiendo, a mí la que más se me hace más atractiva es la manera inductiva en base a la información, pero no desacredito para nada este proceso. Entonces, vuelvo a decir, se llama codificación abierta porque lo van a tener que hacer en toda la información, o al menos hasta que lleguen a algo que se llama saturación teórica o teorética, que es el proceso donde tú vas encontrando y ya no hay nada que agregar a tu sistema de códigos, es decir, se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Ojo, si hay repetición hay que codificar, al menos al inicio, hasta que tú sientas que ya llegaste a un punto de saturar. Por ejemplo, aquí voy a encontrar a lo mejor hasta aquí y encuentro, aquí vuelvo a encontrar educación o lista, pero ya está en mi sistema de códigos. Aquí está educación o lista, yo ya la tengo en mi sistema de códigos, no tengo que sufrir, volver a escribir, volver a dar doble clic de manera artesanal. En hojas a mano lo tendría que hacer. Aquí simplemente agarro el código, lo jalo y lo voy a soltar en esta parte. ¿Ok? Cuando lo suelte, educación o lista. Y educación o lista, antes de agregarlo, tenía el número 1 como todos los demás. Y ahora tiene 2. Es decir, que aquí está, ha sido codificado. De las 8 veces que he codificado, 2 veces he utilizado la educación o lista. Y utilizar un término de manera constante seguramente es porque es una categoría en tu investigación. Un código se puede convertir en una categoría, o tú puedes crear una sentencia, una frase que se convierte en categoría que abrace a estos códigos, como habíamos quedado acá. La palabra escuela me abraza a todos estos, o quizás la palabra enseñanza me pudo abrazar a todos estos, dependiendo de tu decisión como investigador. Pero sí tienes que hacer este proceso de codificar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo inteligencia espiritual. Esa sí no la tengo, la agrego. Inteligencia espiritual. Selecciono, tal vez vuelvo a utilizar o no utilizo ningún color porque todavía no sé qué color darles. No es necesario que utilicen color. Lo dejo así. Entonces, voy construyendo. Hay unos que codifican línea por línea, también es válido, depende de ustedes. Yo voy a ver esta parte. Aquí voy a decir, bueno, para mí, investigador, en mi abstracción, en base a lo que yo conozco, a lo que yo sé, esta información representa educación. Pues nomás pongo educación. Entonces, es decir, en pocas palabras, cuando tú te guías por tus esquemas mentales, estás usando deducción. Y cuando te guías por la información, por el texto que aparece allí, estás utilizando inducción. ¿Y cuál es la correcta?
no hay correcta para yo decírtelo. Simplemente trabaja un proceso que te responda a tus preguntas de investigación. Primero hay que leer, creas categorías. Esto es para cuando ya tienes el proceso Y si no, trabajamos primero la codificación de segmentos de texto de manera inductiva y después vamos a crear las categorías y después vamos a analizar. Como les digo, solo hay un pequeño cambio en este proceso. Ahorita lo que estamos trabajando o lo que les estoy compartiendo es simplemente la codificación abierta. Es ese proceso tan abierto que te permite encontrar tantos códigos como sean necesarios para tu investigación. Y es mucha información. No la voy a codificar ahorita, simplemente era trabajar el ejemplo. Ahora, si nos vamos a niños, a la imagen, aquí, ¿cómo codifico una imagen? Es muy sencillo. Puedes generar un cuadro para darle un código a la imagen, pero lo que yo recomiendo son recortes de realidad, es decir, segmentos. Hay unos autores que dicen, que recomiendan, por ejemplo, que la partamos en 4 y codifiquemos de acuerdo a segmentos. Otros que partamos el segmento central y veamos sus alrededores, dependiendo del estilo. Pero aquí queda algo muy claro, que este niño y esta niña expresan felicidad. ¿Qué puedo codificar en esto? Yo voy a aquí en esto voy a poner felicidad. Voy a poner verde. Pero también en también puedo codificar que es un niño. ¿Ok? Ahora, aquí con la niña, también si quisiera codifico niña. Y también puedo codificar felicidad. Y vuelvo a lo mismo, ya lo tengo aquí. Simplemente lo voy a arrastrar. Entonces voy creando mi sistema de códigos. Y aquí encuentro que también hay tecnología. Tecnología. Listo. Así voy codificando las imágenes dependiendo. Esto, por ejemplo, le sirve mucho a las educadoras, a maestras que se quieren atender pequeños preescolares, que cuando no tienen textos, o al menos porque soy maestro les comparto esta experiencia, cuando no tienen textos tienen muchas imágenes y les dan información más las imágenes que la palabra, dependiendo ahora sí que qué información tengamos. Ahora me voy a ir al video. Este es un video mío, le puedo dar play y lo voy a escuchar. Le voy a poner atención, voy a estar concentrado y lo voy a adelantar y voy a ir viendo qué parte escucho o qué imagen me llama la atención. Ejemplo, aquí selecciono con el ratón. Miren, tan simple como arrastrar con el ratón, para un lado o para otro. Entonces, aquí me está diciendo que yo seleccioné del minuto 2 con 19 segundos al minuto 2 con 24 segundos. Si en esa parte de la información yo escuché, a lo mejor le estaba haciendo una entrevista a un experto sobre educación holística. Entonces, en ese segmento yo escucho que me habla sobre inteligencia espiritual, pues lo arrastro. Aquí está. Lo arrastré de inteligencia. Pero me arroja un nuevo término que no me había aparecido en el texto. Por ejemplo, me arroja pedagogía del amor universal. Así como aunque se escuche medio rebuscado. Pedagogía del amor universal. Me dijo ese nuevo término. No me había aparecido en el texto, pero me aparece en la entrevista. Y se me hace importante. Así lo puedo hacer con todos, por ejemplo. Y ahora aquí, ¿qué tal si me habló sobre didáctica? Pues pongo didáctica. Y también ese mismo proceso me habló sobre el niño y la niña. Y lo voy arrastrando. Así voy a ir escuchando y analizando mi información. Ojo, hay que
trabajar este proceso, es escuchar y analizar de manera visual. Ahora me voy a abrir mi documento de texto. Otra cosa se me hace interesante. Cada documento tiene su icono diferente. Como pueden ver, el del video tiene una camarita, el de audio tiene una nota musical. Entonces abro el audio. Ahí está, me abrió mucho. Y la manera de codificar es exactamente la misma que en el video. Escuchar con atención, por ejemplo, y seleccionar aquello que se me hace relevante. Del minuto 3:18 al minuto 3:28, me resulta que en una entrevista de aquella persona que no se dejó grabar, me habló sobre otras cosas sobre la educación holista. Por ejemplo, me habla de holología. Es que es un término de educación holista. Y le doy clic a OK. Pero también al mismo tiempo me habló de la inteligencia espiritual y lo vuelvo a poner. Y me habló, por ejemplo, de felicidad. Como por ejemplo, vuelvo a decir, los números de codificaciones son importantes. De felicidad. Y me habla, por lógica, también de educación holista. En ese proceso encontré todos esos códigos. Entonces ya voy creando mi sistema de códigos. Y entre más analizo información, más analizo datos o sistematizo datos, porque todavía no los interpreto. Entre más sistematizo datos, mi sistema de códigos va acrecentándose. Perdón. Ahora sí lo voy a cerrar. Y entonces ya trabajé todo el proceso de tipos de documentos. Ahora, algún consejo que les puedo dar para el análisis de texto es utilizar la palabra MaxDictio. La herramienta MaxDictio, la pestaña. Esta te permite conocer las frecuencias de palabras de los textos. Y hacer varias cosas más, pero aquí vamos a trabajar ahorita frecuencias de palabras. Voy a frecuencias de palabras, doy clic, frecuencia de palabras. Aquí puede ser por documentos o sin ninguna clasificación. Por ejemplo, MaxQDA trabaja a través de documentos activados. Puedo activar este documento si tuviera 5 de texto y quisiera nomás conocer la frecuencia de palabras de un documento en particular. En este caso, nomás tengo ese, no tiene sentido trabajar, así que voy a decir por nada. Entonces, aquí le digo, les va a aparecer por defecto, si no me equivoco, una. A mí me gusta trabajar con 4 letras para evitarme palabras como la y palabras como que, de, etcétera. Esas palabras a mí no me sirven que me las muestre el sistema, no me van a dar información relevante. Sí, vamos a poner que me dé palabras de 5 mínimo. Le doy clic a OK. Cuando le doy clic a OK, me va a salir esta pequeña tabla. En esta pequeña tabla me va a dar las palabras con su frecuencia que más se repiten. Aquí está la frecuencia. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Inteligencia, holista, espiritual, educación, alumnos. Porque desde no me sirve para codificar, desarrollo también. Nivel tal vez no sé si me sirva para codificar. Entonces, comenzamos a ver. Podemos hacer esto inclusive antes de hacer nuestro sistema de códigos para construir un sistema de códigos en base a la información. Entonces, esto se me hace súper interesante. Quiere decir que el documento habla sobre la inteligencia, sobre el holismo, una educación espiritual, el aprendizaje, el docente, los alumnos, y es una práctica de visión humana. Aquí está, tengo todo esto. Me doy una idea muy rápida de lo que trata el documento. Entonces, y aquí por ejemplo, el porcentaje que abarca. Si lo quisiera ver de manera más visual, aquí tengo esta nube de palabras y me va a generar la nube de palabras. A ver, espérenme un segundito. Listo. Ya vi que no me estaba fallando. Aquí, dan clic. Listo. Aquí hay que moverle
a esto, aquí, para que te marque las palabras. Por ejemplo, quiero 150 palabras, las más utilizadas, 200, 370. A mí me sirve, creo, 100, las primeras 100 palabras que utiliza más este documento. Si le doy clic a aquí, perdón, si le doy clic a esta palabra, estos, porque no me sirve, puedo dar botón secundario, agregar a lista de exclusión y le doy otra vez ese y me los va a cambiar. El formato, la alineación, vertical, horizontal, de colores, diferentes colores. ¿Y qué te permite? Distancia. Te permite tener una idea de qué códigos puedes utilizar. Yo sé que voy a utilizar inteligencia, o lista, desarrollo, espiritual. También sé que voy a utilizar humano, entendimiento, alumnos. Son palabras que yo sé que ya puedo utilizar para mis códigos. Entonces, vamos a ver. A mí me gusta la visión así, por celdas, vamos. Entonces, yo voy a trabajar esta palabra. Quiero ver esa palabra y quiero ver su contexto. Su contexto se ve con este botón. Entonces, agregar a lista de exclusión. Ah, no, perdón. Déjenme. Es aquí a este botón. Me estaba equivocando. Este me va a mandar otra ventana que es donde veo el contexto. Entonces, por ejemplo, vean, humano hasta lograr la inteligencia superior o inteligencia. Aquí está. Te pone al centro en qué contexto con algunas palabras está utilizando ese término. Ahora, que si tú, por ejemplo, no te gusta este contexto y dices, acá te manda fíjense, acá al fondo cambia. Para que tú puedas ir a ver el contexto bien. Puedes mover la pantalla y aquí te va a encontrar cuál es el contexto real. Ahora, dices, no, a ver, a mí esta no me sirve, esta no me sirve, esta no la quiero codificar. Le das al clic este de menos, no codificas y excluyes esas palabras, porque ahorita vamos a hacer una codificación masiva. Excluí tres citas, tres segmentos de texto que no me van a servir. Entonces le doy clic aquí, a este botón, y me va a permitir crear un nuevo código. Entonces le voy a decir inteligencia. Dar clic a OK. O puedo utilizar algún código que de los que ya aquí tenía, pero vamos a utilizar ese. Con peso es para investigaciones mixtas. Aquí no vamos a utilizar investigaciones mixtas. El contexto, aquí pueden manejarlo. Ya a mí me aparece porque ya lo hemos cambiado. Por ejemplo, para trabajar 5 palabras antes o 5 palabras después, yo recomiendo que utilicen 10 palabras antes y 10 palabras después para que sea un contexto más rico para codificar y codificar automáticamente. ¿Y cuántos segmentos codificó? 34. Le clic OK y vamos a cerrar esto y vamos a ver. Miren, ya me aparece, por ejemplo, inteligencia varias veces codificado. Vamos a repetir la práctica con otro término, un término diferente, inteligencia, que no lo tenga acá. No tengo humano. Quiero codificar todo lo que tenga que ver con humano. Selecciono, me voy aquí, lo encuentro, leo mis contextos de vista previa, me parecen todos adecuados, le doy clic a este botón. Bueno, a lo mejor no me pareció adecuado solo ese. Lo excluyo, se va a marcar con esto, la materia negativa, y los demás sí me interesan. Entonces 13 resultados, vamos a ver, y voy a codificarlo con la palabra humano. Le doy clic a OK. Mantengo esto que ya está, codificar automáticamente. Listo. Tenemos 11 segmentos codificados.
Vamos a ver, humano, 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 aquí está, humano. Y si le doy, encontró 10 palabras antes y 10 palabras después. Esto es crear todo mi sistema de códigos. Es un proceso de trabajo, de disciplina, de darse tiempo, pero vamos avanzando. Codificación de segmentos. Como les dije, puedo ya tener ahora, para mí, voy a construir un poco más las categorías de manera más profunda. Vamos a trabajar esto con la construcción de categorías. Aquí puedo decir que hay códigos padre, códigos hijos, así como cuando creamos unas carpetas en la computadora, de la misma manera. Por ejemplo, aquí he dicho que esta categoría contenía estos códigos. Entonces, en MaxQDA solo es cuestión de arrastrar. Por ejemplo, educación holista. La educación holista habla del desarrollo de la conciencia. Lo meto dentro. Habla de la inteligencia espiritual. Lo arrastro adentro. Es cuestión de arrastrar y este botón o esta flechita me va a emerger para, miren, así. También quiero meter sobre holología, la meto acá. Entendimiento universal. ¿Qué más? Pedagogía. Y arrastré dentro de estos. Incluso puedo tener sus categorías, por ejemplo, a lo mejor la pedagogía del amor universal está dentro de la hología y la meto dentro de la hología y tengo mi anidamiento de códigos. Y a lo mejor puedo construir más. Inteligencia espiritual, por aquí la tengo. Creo que la escribí 2 veces, por ahí tuve un error. Felicidad también habla de acá, de la inteligencia del personalista. Ahora, también puedo hablar de la docencia, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los niños, porque es docencia de primera infancia y con la tecnología. Entonces, mi sistema de códigos se está haciendo pequeño, pero ya estoy encontrando categorías centrales para analizar mi investigación. Este proceso es muy importante. Voy construyendo categorías y en ese construir de categorías es donde voy a encontrar el significado, es decir, por así decirlo, estoy ya creando la relación entre categorías, entre los códigos, para descubrir cuál es la categoría nuclear o central de mi investigación. ¿Cómo voy a descubrir la categoría central de mi investigación? Podrá ser aquella que tenga más apariciones, si tomo en cuenta lo matemático, podrá ser aquella que contiene más códigos o podrá ser aquella que tiene otros aspectos en este sentido. No alcanzo a ir más allá en el análisis porque esto es solo una introducción de cómo trabajar MaxQDA al inicio. Después tendremos herramientas visuales para trabajar, por ejemplo MaxMaps. Podemos trabajar, dejen borro este mapa que lo tenía ya hecho. Por ejemplo, quiero trabajar un nuevo modelo de mapa de código, subcódigo con segmento o código jerárquico. Vamos a trabajar este. Y voy a arrastrar educacionalista. Le doy clic OK y miren cómo me genera un mapa de acuerdo a la clasificación de códigos que hice acá, pero me lo genera ahora de manera visual. O hay otros modelos diferentes. Por ejemplo, voy a trabajar este y vuelvo a arrastrar. Y te va generando. Hay maneras visuales, como les digo, de ver. Esto no voy a platicar cómo se interpreta, pero hay muchos métodos. Aquí tenemos para hacer reportes, tenemos para convertir algunos datos en variables, se trabaja más en encuestas, tenemos para trabajar métodos mixtos, por ejemplo, análisis de similitud para documentos, si trabajamos varios documentos,
otros de análisis, algunas variables y etcétera. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Este, por ahí habrá preguntas, con gusto las responderemos en siguientes sesiones. Esperan recibir este video a sus correos y no posiblemente, los vamos a invitar a más videos, y también por si quieren inscribirse a nuestro curso de MaxQDA, que es totalmente en línea, con seminarios en vivo, o más que seminarios, con interacciones en vivo que tú eliges en horarios accesibles para ti, por si eres de otros países o de otro uso horario, donde tú podrás trabajar MaxQDA a un precio accesible y podrás generar habilidades para trabajar de muy bien MaxQDA. Puedes entrar a Evolución Integral Educativa, esta es la dirección, y por aquí está la oferta educativa. Entonces, sería por ahora todo en este seminario que trabajamos de MaxQDA, aproximadamente casi una hora. Me hubiera gustado trabajar más cosas, pero es muy difícil trabajar todo. Una última cosa antes de irme. No hablé de los memos. Dos cosas. Hay otras maneras de codificar bastante interesantes, perdón. Podemos codificar con códigos de colores que aparecen en la parte de arriba. Por ejemplo, código morado o magenta, y aquí te lo va a poner. Por ejemplo, si estableces que el magenta y el verde significan ciertas cosas. O también puedes trabajar con emoticones. Por ejemplo, si estás trabajando la inteligencia emocional y pon la tristeza, y acá puedes poner la felicidad. Así, y hay muchos emoticones que puedes trabajar. Servicios médicos, por ejemplo, una investigación de servicios médicos, atención de la enfermera, del doctor, del cirujano, persona internada, enfermedades cardiovasculares, temperatura alta. Hay muchas opciones en los emoticódigos que son muy interesantes. La otra, puedes crear memos libres. Puedes crear memos libres o memos sobre un código. Por ejemplo, aquí le voy a dar a didáctica, clic, botón secundario, y quiero crear un memo libre. Este memo, aquí en los memos, es un espacio para que tú escribas todo aquello que desees. Por ejemplo, un memo es un registro de tu información. Puedes escribir tus notas, recordatorios, puedes escribir y tus hipótesis que vayas formulando, teorías previas, y te dan hasta ciertas opciones de tipos de memos. Ya tú puedes elegir, a lo mejor puedes elegir para trabajar, que esta es la teoría, y entonces sobre la didáctica, escribir lo que pienses, lo que te venga a la mente. No dejes de escribirlo, no digas, se me vino una idea y no la escribí. No, tú escríbela. Para eso es MaxQDA, para que escribas todo eso. A lo mejor si ya tengo categorías, empezar a teorizar. Entonces empiezo a teorizar y escribir mis primeras interpretaciones. Y a lo mejor lo utilizo con porque son interpretaciones que todavía están en duda, que todavía no están muy pulidas. Y lo voy cerrando. Y aquí me van apareciendo estos memos, que también son muy importantes para tu investigación. Ahora sí, de mi parte sería todo. Fue un placer estar con ustedes. Les mando el video a su correo. Pueden visitarnos en nuestra página y pueden también adquirir el producto en la página de maxqda.com. Cualquier duda, situación, ya les dejé por ahí mis datos de contacto. Fue un placer atenderlos y trabajar con ustedes, y nos vemos en otro seminario que por ahí pueden encontrar.
en MaxQDA, en los procesos de aprendizaje que ofrece MaxQDA. Déjense los pongo, que es aquí en el botón de aprender, y aquí le vas a bajar y te salen los próximos cursos. Por ejemplo, aquí está nuestro próximo curso, que va a ser online, que va a durar de octubre a diciembre. Y también por ahí lo más seguro es que próximamente poste dentro de un mes y medio, otro seminario en vivo gratuito, pero ya no va a ser introductorio. Podremos hablar de procesos de análisis de categorías y ir trabajando lo que viene siendo MaxQDA. Mi parte sería todo. Espero les haya gustado y nos vemos o nos estamos